a Pastora. Dios. Bien, gracias al Señor. Me Buenas alegra noches, mucho que pastora. estén así bendecidos. Dios Mi la hermanita bendiga, Gloria. pastora. Amén, amén. Mi hermanita Isabel, mi hermanita Pilar, mi hermano Ricardo. Dios me les bendiga. Y algo que vayamos a orar juntos, que le pidamos a Dios que nos bendiga. Pastora, yo quiero pedir oración es que tengo mi hijo en Argentina y quiere venir. Y ahorita, pues, como él está trabajando allá, pero se le está, ¿cómo le digo? Se le está impidiendo esa avenida porque por la pandemia ya está cerrado todo y eso, pero que mi Dios le dé ese, mejor dicho, ese regalito, ese poder venir. ¿Sí? Entonces yo no sé cómo Bueno, orarle ahí. Sí, pastora. Se llama que William Andrés Castillo. William Para Andrés que, Castillo. sí, para que pueda venirse para Colombia. Está en Argentina. Bueno, vamos a orar Sí, que pueda gracias, venirse pastora. en el Eso. tiempo justo, en el momento justo. Que Listo, sea, pastora, sí. que Dios es perfecto y en su perfecto propósito, su perfecta voluntad, Él tiene un tiempo justo, preciso, puntual para poder enviar a Carlos Andrés. Carlos Andrés me dijo. William Andrés. Ah, Julián Andrés. William. William Andrés Castillo. O Andrés Castillo. Sí. Gracias, Pues sí. pastora. Dios me la bendiga. Amén, amén. Vamos a pedirle a Dios. ¿Alguna otra petición? Bueno, vamos a orar por William Andrés Castillo, que sea el Señor glorificándose. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Padre, te invitamos a ti a esta sala, te invitamos a esta reunión, que nos otorgues, por favor, tu presencia, que nos otorgues ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido. Tus favores, Señor, necesitamos en esta hora, por favor, glorifícate tú, Señor, en tu tiempo, Señor, en el momento justo, preciso, para que William Andrés Castillo pueda venir, Señor, a visitar a su mamá, pueda venir a Colombia, Señor, que ya haya pasado esa pandemia allá en ese lugar, en Argentina, que haya la posibilidad de que él pueda viajar sin ninguna complicación, Señor. Aparéjale todo en el momento justo, Señor, concédale esa petición del corazón que él tiene, venir a ver a su mamá, de honrarla, pasar con ella, Señor. Yo le pido que tú te glorifiques en este varón, tu presencia, tu salvación, tu sanidad, tu fortaleza en este cuerpo, Señor, en el hombre, en el nombre de Jesús, Señor. De igual manera en cada uno de nosotros, glorifícate, Señor. Por favor, necesitamos que te glorifiques en nuestras necesidades personales. Glorifícate, mi Padre, por favor. Sea propicio en ayudar a mi hermano, a mi hermana en sus necesidades. Señor, suple para sus necesidades, se lo ruego, Señor. Establece tu propósito, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Para la gloria de tu nombre, Señor, te lo suplico, que tú eres bueno y bueno en gran manera, en el nombre de Jesús. Por favor, bendiga a María Pilar Burgos, a Ricardo Cuervo, Señor, la oportunidad que hay hoy de que expongan. Yo les suplico, Señor, que usted los bendiga, los respalde, los sustente, Señor. Y también, Señor, bendiga a los que no puedan entrar ahorita. Por favor, Señor, desconozco qué está haciendo Daniela o Brandon. Bueno, bendiga a Dios a que está fuera de la casa, Señor. Ayúdanos a todos, guárdanos en todo lugar, Señor. Con lo que está sucediendo, estas manifestaciones, guárdalos de hombres malos y perversos, Señor. Toma dominio de este paro, Señor, de esta situación que está aconteciendo, Señor. Glorifícate, Padre nuestro.
Padre, usted puede poner en el corazón de los congresistas, ofrendar sus sueldos, puede colocar en el corazón del mismo presidente, ofrendar quizás hasta sus propios recursos, Señor, su propio sueldo también, Señor. Usted puede poner en el corazón de los grandes magnates, las personas que tengan amontonado, acumulado, para darlo al que usted le agrada, Señor. Por favor, sea propicio en Colombia. Traiga, Señor, su sustento, su misericordia, su favor, pero sobre todo la salvación, Señor. Bendiga nuestra Colombia, Señor. Por favor, Señor, venga su presencia en medio de toda esta situación, Señor, y glorifícate, Padre nuestro. Por favor, Padre, toma el dominio absoluto. Dale sabiduría, ciencia y entendimiento al presidente, Señor. Por favor, se lo suplico para la gloria de tu nombre, Señor. Dale entendimiento, Señor, en medio de esta situación, Señor. Dale entendimiento a su cuerpo de gabinetes, a la rama judicial, a la rama fiscal, no sé, a todos estos, Señor, por favor, a la rama ejecutiva, yo no sé, Señor, bendígalos, ayúdalos, susténtalos, enséñales, Padre, porque es que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por favor, glorifícate, Señor, sea propicio, mi Padre bueno, sea propicio, Padre, Señor mío, extienda su mano poderosa. Y bendiga, Señor, bendiga a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Traiga su presencia en medio de todas las circunstancias, Señor. Liberte las personas, guarda, Señor, la iglesia, glorifícate, Señor, en Andrés Fuentes. Libértalo, Señor. Por favor, glorifícate en Lina Forero, glorifícate en toda la iglesia, en los que estén pasando una necesidad, los que estén enfermos. Glorifícate, Señor, bueno, usted que es bueno y bueno en gran manera. Glorifíquese, Señor. Lo necesitamos urgentemente, Señor. Extienda su mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Extienda su mano poderosa, se lo suplico, Señor. Aviva tu obra, Señor, y haga, Señor, estos tiempos de estudio, este grado que se avecina, estos tiempos de graduación, todo ese trabajo que se está desarrollando con 3,000 obreros produzca 1,000 y 1,000 frutos. Por favor, yo necesito que produzca mucho fruto este trabajo, Señor. Por favor, necesito que te glorifique, Señor. A favor de no dejar perder la cosecha, a favor de los perdidos, a favor, Señor, de todas las personas que no te conocen. Los campos están blancos, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, con toda la juventud. Yo te pido, estos niños jóvenes, esta última generación, te la pido como obreros a tu mies, Señor. Da oídos para oír, quita toda potestad del maligno, radica todo aquello que les impida, Señor, les estorben esta salvación tan grande. Señor, sácalos de las tinieblas a la luz. Glorifícate en toda mi Colombia. Por favor, Señor, las puertas de la no prevalecerán contra la iglesia. Glorifícate, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te lo ruego, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesús. Que así sea hecho, Señor. Así lo recibimos hecho, porque tú eres todopoderoso y nada imposible para ti. Y todo lo que pidiéramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, tú no lo otorgas. Y más si es conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús recibimos con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga, pastora. Bueno, mi hermanita, me alegra mucho que pudimos orar por esta situación. Sigamos creyendo en todo lo que está aconteciendo en el nombre de Jesús. Que el Señor sea tomando el dominio absoluto. Hoy tengo 2 expositores. Tenemos hoy la expositora María Pilar Burgos y el expositor Ricardo Cuervo, tutores, obreros aprobados que ya, gracias a Dios, han podido tomar este
este estudio y han podido hacer su trabajo y lo van a exponer hoy. Así que yo les voy a pedir el favor que estemos muy atentos, quizás tomando apuntes y también quizás pues apartando alguna pregunta que les surja para poderlos apoyar en este momento a ellos y yo estoy aquí igual para apoyarlos. Entonces, ¿quién quiere exponer primero? ¿Pilar o Ricardo? Como quiera, pastora. Bueno, hágale, Pilar. Primero las mujeres. Primero las damas. Va a prender la cámara, no la veo. Venga, miro. ¿Le comparto pantalla o lo va a compartir desde allá? Pues no sé si, nunca he compartido pantalla. Lo que dice ahí compartir con el verdecito. Sí, Por sí. eso se lo, ahí puedo compartir la pantalla. Sí, señora. Entonces, venga, miramos, practiquemos porque hay que aprender. Claro, porque necesito que usted sea una tutora que enseñe, por favor, ahorita en el próximo semestre. Fotos en archivos. Entonces ahí abre, Ahí abro, hay que en archivos, te busco recientes. el que hizo. Sí, lo estoy buscando en WhatsApp. Ahora no lo veo. Bueno, vamos a aprender bastante con la ayuda de Dios. Amén. En foto, en documento, no, en documento. Sí, en documentos, creo. Almacenamiento. Ay, señor. Bueno, Colocar el nombre del archivo. bueno. Debería ver que se me... Bueno, esto es importante que todos perdamos ese miedo de dirigir, de enseñar así a nivel virtual, pues porque se avecina una cantidad de personas que se van a matricular, entonces necesitamos muchos tutores. Ahora no lo encuentro. Colócale el nombre que lo hiciste. ¿En o dónde lo tendrás coloco? Es que aquí no está. No en lo me que- sale el nombre. Espere, arriba hay una lupita. Si estás en el computador, como No, estoy desde el celular, me toca porque... Ay, Jesús, ¿para dónde me sale? no, pues entonces yo te lo comparto. Bueno, aunque si está en Bueno, el mi celular. paz, porque no. Después practico. Bueno, pero cuando te sale Bueno. el celular y que tú puedas buscarlo, entonces Sí. te vas al grupo y en el grupo aparece el que tú enviaste y ahí lo abres. Pero Espérame, yo te lo abro desde acá. es que sale Microsoft en línea, Google, caja, foto. Ay, galería, Uy, archivos. Dios santo, ese celular Salen- tiene hartas cosas. Sí. El tuyo es remisión. Voy a abrirlo acá, ¿listo? Bueno, mi paz. ¿Se alcanza a ver? Sí. Bueno, entonces el ideal es que puedas ir hablando. Espérame, devuelvo para poder A ver ir si puedo colocar en... Eso que sea grande. Perfecto. ¿Listo? que mi audio, perdón, me vuelvo y lo coloco porque ya vuelvo y le envío. Es que lo apagué. Ya vuelvo y me... Dios santo. ¿Sí ves cómo lo hice?
Sí, Dios. Bueno, ya estoy ahí, ya puedes ir hablando. Bueno, entonces buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga. Que la paz, la misericordia, el amor de Dios me lo guarde. Entonces vamos a mirar hoy la remisión y pues vamos a orar para iniciar esta exposición, esta enseñanza, para que el Señor sea tomando el dominio. Nos ponemos nuestros corazones y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para que el Señor nos hable. Todos somos enseñados día a día y pues que nos enseña a todos hoy. Amado Dios y Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor Dios mío, coloco en tu presencia y delante de ti mi vida, esta exposición, Señor Dios mío, la sala, Señor Dios mío, a todos mis hermanos, a mi pastora Luz, Señor, toma el dominio, Padre amado, en el nombre de Jesús. Padre, te invitamos, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, a que sigas haciendo presencia, Señor Dios mío, que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, tu Hijo amado, Señor, que tú mismo seas hablando a nuestros corazones y guardando todo lo que tienes para nosotros en este día que preparaste, Señor Dios mío, en este nuevo día creado por ti, Señor Padre amado, que sea guardado en nuestra mente, en nuestro corazón y que podamos, Señor, entenderlo para poder ponerlo por obra, Señor Dios Todopoderoso, y poder hacerlo en nuestra vida, Señor Dios mío, vida y más vida en abundancia en cada uno de nosotros, Padre. Padre precioso, gracias, Señor. Gracias, Señor Dios mío, por tu presencia. Gracias, Señor, por todos mis hermanos, por la pastora, por los que no se han conectado, los que no han podido llegar, Señor Dios mío. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces hoy miramos la remisión. Para mirar la remisión vemos que esta pues la traducimos en un verbo que es remitir. Entonces remitir es trasladar de un lugar a otro una persona o cosa. Cuando nosotros vemos un ejemplo muy claro, también puede ser perdonar o liberar a alguien de una obligación. No solo es trasladar de un lugar a otro una persona o cosa, sino también es perdonar o liberar a alguien de una obligación o de alguna pena, alguna deuda. Bueno, entonces, un ejemplo muy claro lo tenemos con el correo postal, cuando nosotros vamos a enviar o a remitir un paquete o una carta, nosotros lo depositamos allí en el correo postal. Este lo transporta a donde lo vamos a remitir. Entonces, el medio de transporte que usa, pues, según el caso, si es intermunicipal, pues aquí lo usa una moto o un carro, si es para otro lugar de la ciudad o fuera de la ciudad, se usa un autobús, o puede usarse un avión, y para internacional, pues puede usarse hasta el avión y naves, navegación, tipos de navegación acuática. Entonces, estos son los medios que se usan, pero es remitir o trasladar. Eso lo vemos como ejemplo. Entonces, es trasladar para entender bien lo que es la remisión. Nosotros vamos a Hebreos 9:22. Y allí miramos que y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para nosotros es importante entender que sin la sangre de Jesús no puede haber remisión. Sin la sangre de Jesús no hay remisión, no puede haber remisión. Entonces, vamos a mirar bien el significado de la palabra remisión. Pasamos a la otra diapositiva, mi pastora. Lo vamos a ver cómo se hacía en el Antiguo Testamento y cómo se hace en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que Dios mandó al pueblo judío a ser generoso con sus hermanos, lo mandó a que ayudaran a todos los necesitados y a los que tuvieran todos los pobres, hemos dicho. Dios mandó y él mismo instituyó un año. Ese se llama el año de la remisión. Dios mismo lo instituyó para que fueran perdonadas todas las deudas de los hermanos. Entonces,
cada 7 años, vamos a Deuteronomio 15, 1, 2 para entenderlo bien. Dice, cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. ¿Es quién pregonó la remisión? Jehová. ¿Quién la instituyó? El Jehová, nuestro Dios. ¿Para qué era esta remisión? Dice que era para perdonar perdonar todo préstamo, y todos estos préstamos de dinero, toda deuda que se tenía, era perdonada en ese año. Lo llamó la remisión de Jehová porque Jehová, Dios, nuestro Dios, él no quería que hubieran necesitados, como lo dije anteriormente, y quería que el pueblo de Israel fuera generoso. Entonces, ahí no pasa lo que está pasando hoy aquí. Entonces, el Señor quería un pueblo en donde no hubiera ningún necesitado. Cuando una persona caía en bancarrota, como llamábamos, cuando se quebraba, bueno, cuando había una necesidad, ¿qué hacía esta persona? Iba a los más adinerados, aquellos que tenían buen crecimiento económico, y pedían el préstamo. Este préstamo no podía excederse de 7 años, o sea, tenía que llegar a 6 años. Este era el plazo en que la persona pagaba esa deuda. Si llegaba a los 7 años ya era exonerado. Y cuando un menesteroso, o sea, era para que no hubiera ninguno necesitado, pero como Dios sabe, bueno, el pueblo de Israel también, como todos nosotros, siempre hay desobediencia. Entonces, cuando llegaba cerquita el año de cumplirse la remisión que se hacía el 7º año, aquellas personas que eran menesterosas, pobres que necesitaban, iban buscando quién les prestara el dinero, pero no lo hacían porque si lo hacían sabían que no lo podían pagar, era como regalarlo. Entonces, había personas que no lo hacían porque era perderlo. Mas Jehová Dios dijo, si hacen caso, van a ser prósperos, porque así no tengan, así no paguen, él bendeciría la economía, pero no, había que no, como siempre, no puede haber nada perfecto, y habían algunos que no lo hacían por temor a perder o porque debían entregarle. Habían unos que también eran generosos, entonces por eso no existía, Dios no quería que existiera la clase baja, que no hubieran pobres, y por eso se creó la remisión y la remisión de Jehová, que era llamada así por lo mismo, porque se remitía toda deuda y era perdonada, y todos tenían que aportar. Todos los que tuvieran dinero debían prestar a los más necesitados. Entonces no había necesitado ni menesteroso, pero a pesar de eso, pues no era como que obedecieran y se cumpliera. Hasta ahí entendemos lo de remisión en el Antiguo Testamento. Entonces ahora pasamos a la remisión en el Nuevo Testamento. Entonces la acción pues es un poquito más diferente ya en el Nuevo Testamento. Entonces, también como en el caso del Antiguo Testamento se requiere de una acción. Entonces vemos cómo, y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, cuando leemos, entendemos el sacrificio de Jesús. Y ahí podemos entender la remisión. La remisión se va a hacer por la sangre de Jesús. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Qué es lo que se remite a través de la sangre? Lo que se remite es el pecado. Entonces, este pecado dice que Dios cargó en Jesús todos los pecados nuestros, los cargó en Jesús. Miramos en Isaías 53:6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, todo el pecado nuestro fue cargado en Jesús en el momento de la crucifixión. En 1 de Pedro 2:24 dice,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos estos pecados, vemos que se remite son los pecados. Entonces, ¿qué pasa con los pecados? Dice, ¿cómo sabemos nosotros qué tantos pecados hemos cometido, cómo lo hicimos, qué pasó, qué pasa con los pecados? Entonces dice que hay un libro que se llama el libro de las obras. Y en el libro de las obras es un libro que tiene cada persona desde el momento de nacer. Cada persona tiene un libro. En este libro se apuntan todas las cosas que hemos hecho, sean buenas o sean malas, quedan allí registradas. Se escribe en este libro la intención, la motivación que tuvimos y la consecuencia que tiene este pecado. Cuando decimos que que se apunta todo esto en un libro, entonces, ¿qué se usa? Lo que se apunta, lo que se escribe en este libro. Entonces decimos que para que esta remisión sea efectiva, entonces, ¿qué pasa? Hay que borrar. Entonces, borrar decimos que es desaparecer por cualquier medio, lo representado con tiza, con lápiz, todo lo que se ha escrito en algo, ¿cierto? Entonces, es desaparecer por cualquier medio. Entonces, se usa como también para desaparecer de la memoria, o sea, olvidar. También se usa el borrar. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer este procedimiento? Dice que el borrador es la sangre de Jesús. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces dice, porque esta es mi sangre, en Mateo 26, 28, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Necesitamos un borrador. El borrador es la sangre de Cristo. Entonces ahora, teniendo la sangre de Cristo, porque ya tenemos el borrador, tenemos la sangre de Cristo, ahora falta quién ejecuta esta acción. Esta acción necesitamos que sea el mismo, o sea, necesitamos que fuera un hombre, por eso el Señor envió a Jesús, ¿cierto? Un hombre y fue Jesús. Ahí dice en el Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ya tenemos el borrador, que es la sangre, ya tenemos quien la borre, que fue Jesús. Entonces ahora, así como cuando usamos un borrador, nosotros usamos un borrador para borrar de un lápiz, ya sea en el borrador queda mugre, la mugre de la tinta que se hizo, así se borra. Entonces, el pecado ahora en nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento, ese pecado no se puede perdonar, no se podía perdonar, ya que Dios no perdona el pecado. Así es sencillo, Dios no perdona el pecado. Perdona al pecador, pero no perdona el pecado. Entonces, por eso alguien debía pagar por el pecado. Eso es remitir. Entonces, lo que se hace es remitir, es quitar del libro de las obras el pecado, pero se remite al Señor Jesús. Entonces, el pecado nuestro es quitado en el Nuevo Testamento y puesto en el Señor Jesús. Así es que se hace ya lo que se remite. O sea, ¿cómo es que se remite? Ahora vamos a ver que Dios se provee de la remisión. Y también tenemos que mirar bien que hay una diferencia que tenemos que tener en cuenta lo que se hacía en el Antiguo Testamento y lo que se hacía en el Nuevo Testamento. Entonces vemos cómo en la antigüedad se remitía el pecado de las personas a un cordero. Este cordero pagaba con su muerte el pecado y estos sacrificios eran voluntarios y se hacían para cubrir los pecados. Ellos no desaparecían, ellos eran cubiertos. En Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En ninguna manera esa sangre podía quitar el pecado. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos esta acción aquí, ya aquí, pues el perdón como tal,
que no se podía pasar por alto. Entonces Dios en su justicia demanda castigo. Por eso no se podía ignorar el pecado así como tal no se podía ignorar el pecado. Dios demandaba un castigo. Entonces, este pecado debía ser pagado. Y al haber castigo, pues hay muerte. Al ser pecador, el hombre está imposibilitado de hacer su propia remisión. Ningún hombre de la tierra podía hacer, así quisiera, no podía hacer la remisión del pecado por la misma naturaleza de pecado, por la condición en que nacimos todos. En la segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, o sea, el que no conoció pecado, nació con naturaleza divina, la conservó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia en Dios, en él. ¿Cómo hizo Jesús para poder lograr esta remisión? Él debía de padecer las tres muertes, las muertes que por Adán. Al pecar Adán, entonces entró la muerte espiritual, la muerte física y la muerte perpetua. Jesús tenía, para poder hacer la remisión de nuestros pecados, pagar con estas tres muertes. Entonces, llegar a pagar para poder cargar el pecado, tenía que padecer estas tres muertes. La justicia de Dios se muestra en que la paga del pecado es la muerte, lo vemos en Romanos 6:23. Esta justicia también se revela, la justicia de Dios se muestra en que la paga del pecado es la muerte, pero se revela en Jesús y en el amor de Dios hacia nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y en el amor de Jesús que él lo hizo voluntariamente, obligado, por amor a nosotros, se ofreció voluntariamente. En Romanos 5:12 encontramos, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por esto Dios no podía perdonar el pecado, porque no puede pasarlo por alto, porque Él es justo. Dios no perdona el pecado y Él lo que hace es salvarnos del castigo de este pecado. ¿Cómo lo hizo? Pues dice que como la paga del pecado es muerte, y muerte es separación. Allá cuando Adán pecó no quedó muerto así como un pollito, sino que él tuvo las tres muertes de las que estoy hablando, que tuvo que padecer el Señor Jesús, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte perpetua. Jesús vivió la muerte espiritual. En esta muerte espiritual es la separación en vida por causa del pecado. Entonces allí ya no hay ni comunión, ni hay ni comunicación con Dios. Al haber experimentado esto, Jesús lo experimentó allí desde que en el monte Getsemaní, en el momento en que Judas le da el beso. En este momento él queda separado de Dios, muerto espiritualmente, y así como el Cordero lo tipifica él, desde el día 10 hasta el día 14 fue separado, dice, muerto espiritualmente y estuvo separado de Dios. También todos lo abandonaron. ¿Quién de los discípulos quedó? No, eso se volvió unos para allí, otros para acá y quedó abandonado. Todos lo abandonaron. Entonces, vamos a ver lo que experimentó el Señor separado espiritualmente de Dios, la sintomatología que él tuvo desde el momento en que quedó separado de Dios, y eso lo muestra en el Salmo 22. Vamos a leer el Salmo 22. Entonces dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven
me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como seda, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado cuadrilla de malignos, horaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Vemos en el Salmo 22 todo lo que el Señor, toda la sintomatología de lo que él vivió. Entonces él quedó solo, despreciado, escarnecido, burlado, angustiado, menospreciado, desechado, afligido, desamparado, sin reposo, experimentado en quebranto, varón de dolores, sin estima y abatido. Toda esta sintomatología la vivió él, y así como nosotros separados del Señor un día tuvimos parte de casi todas estas cosas también. Nosotros nos sentimos solos, despreciados, nos sentimos escarnecidos, burlados, angustiados, menospreciados, muchas veces desechados, afligidos. Toda esta sintomatología que una persona siente cuando está separada espiritualmente de Dios, esa la sintió el Señor Jesús desde el momento en que lo entregaron allí en el monte Getsemaní. Y después de esto, Jesús padeció, estando ya muerto espiritualmente, padeció. Dice todo lo que él padeció, dice que fue enjuiciado, fue acusado, fue menospreciado, fue condenado a muerte, abandonado, herido y azotado, escupido, golpeado, abofeteado, coronado de espinas, desfigurado, horadado, crucificado. Allí, crucificado, totalmente quedó en esta muerte espiritual, separado de Dios, sintiendo todo lo que ya le leí y todo lo que vivió él dentro de él, fuera de todo lo que tuvo que vivir físicamente. Ahí estuvo la muerte espiritual de él. También él tuvo que experimentar la muerte física. Entonces, la muerte física es la separación del hálito de vida del cuerpo. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, cuando Jesús murió físicamente, lo vemos en los 4 evangelios. En los 4 evangelios vemos total esta muerte física. Entonces, miremos, en Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. En Marcos 15:37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. En Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. En Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Después que Jesús murió, fue sepultado. Él fue sepultado y allí se dice que se dispuso su muerte con
Con los impíos se dispuso su sepultura, mas con los ricos no su muerte. Esto lo hizo porque Jesús, este hombre, José de Arimatea, lo pidió y lo llevó a su sepulcro. Allí él tenía un sepulcro que estaba nuevo, como dicen, nuevo, y allí quedó el Señor Jesús. Entonces, ahí está la muerte física. Entonces, el hálito de vida fue cortado de él y fue llevado a la sepultura. En Juan 19:40 dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar a los judíos. Hasta aquí vivió la muerte física Jesús, también la experimentó. Vamos a ver qué pasó después de la muerte física. De la muerte sigue la muerte perpetua, fue la otra muerte que tuvo que experimentar él. Dice que es la separación definitiva del hombre con Dios. ¿Esto cómo lo hizo? Lo hizo estando 3 días y 3 noches en el Hades. Miremos Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Hechos 2:31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Allí en el Hades, en esos 3 días y esas 3 noches, él padeció los tormentos que son similares a los del infierno. No son iguales, pero son similares. Pero allí fue cargado el pecado de todos nosotros en él, y ahí fue donde nos libró de la condenación en el infierno. De allí Dios lo resucita, al no tener el pecado en él. Entonces, remitir, ahí es donde pasa la remisión. Dice, remitir es quitar del libro de las obras del pecado, pero se le remite al Señor Jesús. Como él ya pagó el pecado, el Señor mismo, él lo va a tomar y lo va a echar al fondo del mar. Entonces vamos a ver qué se necesita para la remisión. Para la remisión se necesita que la persona esté dispuesta primeramente, ¿no? Entonces dice, Dios ya ha hecho su parte en enviar a morir por nosotros. Jesús ya hizo su parte con la propiciación. Ahora nosotros debemos hacer la nuestra, y es aceptar la remisión que Dios ha provisto. Entonces necesitamos un verdadero arrepentimiento. Este verdadero arrepentimiento es sentir vergüenza, dolor y tristeza por haber pecado y ofendido a Dios. Y no todos nosotros debemos hacer, o sea, una persona para que tenga un verdadero arrepentimiento debe de hacer. Dice, hacer un alto en el camino. En este alto en el camino, mirar qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Qué camino estoy siguiendo? ¿El de la vida o el de la muerte? También debo volver en mí, volver en sí, recapacitar en dónde, cómo es este camino que estoy llevando yo, cómo lo estoy recorriendo, a dónde me está llevando. Reconocer que necesito seguir el camino de la vida. Entonces ya tomo la decisión con humildad y sinceridad, porque si no tomo la decisión, nadie me puede obligar. Por más de que me enseñen, por más de que me digan, por más de que me muestren, por más de que estudie, por más de que tenga conocimiento, si yo no tomo una decisión, si yo no, al hacer ese alto en el camino y volver en mí, no tomo una decisión con sinceridad de llevar el camino de la vida, será un remordimiento en el cual vivíamos anteriormente. Nos sentíamos tristes de haber pecado, nos arrepentíamos, sentíamos hasta un poquito de vergüenza, pero volvíamos a lo mismo. Entonces, todo es por decisión. Si yo decido, mi decisión es la que me va a dar ese verdadero arrepentimiento. Cuando yo ya decido, tengo esa necesidad, siento esa vergüenza, me siento con esa capacidad de cambiar mi vida, de cambiar el rumbo de mi vida,
Entonces viene la confesión de los pecados que he cometido. Entonces confieso todo lo que me acuerdo y aún los pecados que me son ocultos, porque muchas veces podemos ver o me pueden ver pecados en mí, pero hay pecados que no se pueden ver. Entonces es tener el convencimiento, es tener la decisión de pedir perdón por cada pecado. Si no me acuerdo de algunos, pedirle a Dios. Y Dios me va, Dios en él siempre ha hecho eso. Cada que uno peca, él trae a memoria lo que ha pecado, y todos nos tuvimos que llegar a ese momento de que eso se vino encima de uno, todo lo que había pecado, y pedir, confesar ese perdón y pedir el perdón. Pedirle perdón a Dios. Y si es posible, pues hay que reparar y enmendar el daño que hemos causado. Muchas veces hemos causado mucho daño a nuestras mismas familias, bueno, a muchas personas, y necesitamos, al tener ese verdadero arrepentimiento, llegar a reparar y enmendar el daño. No que si yo debo una plata y me arrepentí, ya que Dios me perdone, que Dios me perdone ya, y orar para que el Señor le haga olvidar a esta persona de que ya no pague. No, un ejemplo, ¿no? Es llegar a resarcir el daño. Si yo debo y no he podido pagar, pedirle al Señor que Él proveerá para pagar esta deuda. Necesitamos también una verdadera conversión. Entonces, una verdadera conversión implica que es hacer todo lo contrario de lo que estábamos haciendo, de pasar de poco o mucho pecado a cero pecado. Toda esa conducta que teníamos mala, perversa, todas las inequidades, todos los pecados, ya cero pecado. Y también esta conversión va acompañada también de parar de pecar, de reconocer que está en pecado y que es pecador por naturaleza. Entonces, es reconocer esa la existencia de que yo soy pecadora, no que yo no robo, yo no mato, entonces no peco, no. Reconocer que estoy en pecado y que soy pecador por naturaleza. Entonces ahí tomo la decisión nuevamente de dejar, o sea, confirmo de que ya volviéndome a convirtiéndome, entonces viene la conversión, entonces dejo de pecar, me vuelvo a Dios de todo corazón y hago lo contrario de lo que estaba haciendo antes. Confieso los pecados y recibo el perdón. Y perdono, porque pasa también de recibo el perdón y también perdono todo lo que me hayan hecho. No me puedo quedar en que pido perdón y yo no perdono, no. Viene la parte de que yo recibo el perdón y perdono. Cuando yo pido por mis pecados al Padre, Él los remite a Jesús. Y entonces ahí es donde ya tengo ese verdadero arrepentimiento. En la Biblia encontramos que Juan el Bautista, Jesús, Pedro y aún en Lucas el Señor Jesucristo también hablaron del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces debe existir un arrepentimiento y una verdadera conversión para llegar nosotros a agradar a Dios y tener la salvación y la vida eterna. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Dice lo que la remisión hace. Entonces, ¿qué hace la remisión? Dios nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Él se va a olvidar por completo de ellos y por esto nos puede declarar justos. Entonces, justo es aquel que Dios no inculpa de pecado. Nos declara justos delante de Él por el sacrificio perfecto, completo y suficiente de Jesús. Ahí ya es lo primero que Dios hace con nosotros. Nunca más se va a volver a acordar de los pecados. Todos los pecados son olvidados, ya nosotros no debemos de acordarnos de ellos, ni Dios se va a acordar de ellos. En Hebreos 10, 16, 18 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya Jesús
en Jesús fue remitido mi pecado, ya está la remisión dada, ya no debo de cargar más con ningún pecado y de aceptar el perdón de pecados en mi corazón. También dice que hizo alejar nuestros pecados de nosotros. Entonces Dios hace alejar nuestros pecados de nosotros. Salmo 103:2. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Imagínense, el oriente al occidente, hay bastante distancia. El pecado fue separado, alejado de nosotros, desaparecido prácticamente de nosotros. Vamos a ver los beneficios ahora de la remisión. Al ya haber sido perdonados nuestros pecados, ya haber sido remitidos a Jesús. Este es uno de los más importantes de lo que hace la remisión. Es lo más importante que hace la remisión. Dice que es la entrada al lugar santísimo a través del sacrificio de Jesús. Ya no hay ningún impedimento ni barrera. El camino está abierto a la misma presencia de Dios. Ya no hay excusa. Ya a partir de que vemos en Mateo 27, 50-51, cuando dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Desde ese mismo momento que entregó Jesús el Espíritu, o sea, murió, el hálito de vida fue cortado, se abrió el velo, y desde ahí, en ese mismo momento, ya tenemos entrada al lugar santísimo. No podemos excusarnos de que si estamos haciendo oficio, de que si estamos trabajando, porque en cualquier lugar, no es la posición, no es el que si estoy dispuesto, no dispuesto, es que si tengo aliento, no tengo aliento, porque así como dice que el espíritu está dispuesto, más la carne es débil, todos nos cansamos, nos enfermamos, todos vamos envejeciendo, entonces eso no nos excusa de entrar a la misma presencia del Señor en el momento, así estemos enfermos en un hospital, así estemos trabajando, aunque trabajando físicamente en una casa, en un hogar, nosotras podemos entrar a la presencia de Dios, más cuando se está en un trabajo secular, no, porque allí nos están pagando por nuestro tiempo, no podemos, pero si estamos en la casa lo podemos hacer, ambas simultáneamente. Entonces podemos alabar, adorar, podemos exaltar, podemos magnificar y podemos orar pidiéndole a Dios por las necesidades nuestras. No hay excusa, en nuestra cama si estemos súper cansados, allá en nuestra cama lo podemos hacer, no importa si esté de rodillas. Yo tengo mis rodillas con marcas y yo de 9 años en la iglesia de la palabra, y pues allí siempre era postrada o de rodillas, porque no podía uno estar, no, esa era la forma en que se hacía, y así Dios nos escuchaba, era solamente de rodillas. Pero en este momento no, tenemos entrada al lugar santísimo en cualquier instante de nuestras vidas que queramos acercarnos a Dios, no tenemos ningún impedimento ni ninguna barrera para acercarnos a Él. Así que, pues dice que ya tenemos, dice en Hebreos 10:19-22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, no hay excusa para acercarnos al lugar santísimo. Ya con la remisión nosotros ya Dios hizo su parte enviando a Jesús a morir por nosotros. Ya Jesús hizo su parte con la propiciación, y ya nosotros debemos de aceptar la remisión que Dios ha provisto. Entonces, pues he terminado pues la enseñanza. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Parece que quedó claro. No, señora. Sí, está muy claro, gracias. Yo la felicito, qué linda su exposición.
La felicito a mi hermana, por eso es que ya está graduada para tutora. Ya puede trabajar con niños, jóvenes, adultos, mujeres, todo el que le ponga a Dios enseñar, pues ya puede enseñar. Eso es lo que me interesa de este trabajo, que usted pueda exponer lo que está aprendiendo y lo pueda exponer con alegría, sin temor. La felicito, mi hermana, porque nos hizo un precioso recorderis de esta hermosa remisión. Yo sí les quiero hacer una pregunta a todos. ¿Cuándo se hace la remisión? ¿En qué momento usted recibe la remisión? Cuando me arrepiento de todo corazón, pido perdón y perdono. Muy bien, o sea que la remisión sería el acto de... Lo primero es saber De que soy pasar, de pecador pasar. y que necesito que se remitan mis pecados, que se remitan a Jesús para tomar eso que él hizo por mí en la cruz. Uy, mi hermano Francisco, bien. Bueno, yo les ayudo un poquito. Cuando una persona nace de agua, en ese momento es que recibe remisión. Se hace remisión al nacer de agua. Por eso es importante cuando enseñamos el primer módulo y por favor, postúlese para enseñar ahorita en el próximo semestre, enseñe el primer módulo. Y todo lo que explicó aquí mi hermana lo vamos a poder enseñar a las personas para nacer de agua. En el Salmo 51 no dice es que se hace remisión, pero sí habla de esconder, de purificar, de lavar, de borrar. Entonces la remisión se recibe, bueno, se pide cuando se arrepiente, cuando pide su salvación, cuando perdona. Todo esto es el acto de nacer de agua. Y ahí es donde la persona pasa a experimentar esa remisión, ser lavado de sus pecados, ser borrado su libro, que sean arrojados a lo profundo del mar y pues que tenga una conciencia limpia, ya nunca más se acordará ni usted ni Dios de los pecados. Ya empieza usted a vivir con una santidad por conducta. Eso es lo hermoso de la remisión. Entonces yo le agradezco a mi hermana por ese hermoso trabajo que hizo y la próxima que enseñen a nacer de agua, pues les va a quedar mucho más fácil explicar en qué momento se recibe la remisión. Ya explican de remisión porque es el punto donde se nace de agua. ¿Listo? Bueno, no les voy a preguntar más porque no le quiero quitar el tiempo a mi Eso. hermano Ricardo. Dime. Pregunte, pastora. No, señor, no es que tienes que exponer tú. Gustaría que exponga, mi hermano. Es importante este trabajo porque pues aquí estamos viendo estos obreros. Su trabajo va a dar mucho fruto. Pues sí, le aseguro que va a dar mucho fruto su trabajo. Y pues bueno, invito a mi hermano Ricardo. ¿Le comparto pantalla o comparte su merced allí? Pues yo creo que tú puedes hacerme el favor porque pues yo no hice sino una sola diapositiva. Bueno, lo importante es que puedes poner el tema. Y lo lindo de sustentar un tema es que como nosotros mismos hicimos la diapositiva, bueno, me toca mover aquí el celular. Como nosotros mismos hacemos la diapositiva, pues nos podemos acordar con la imagen lo que vamos a hacer, o lo que vamos a decir, o lo que vamos a exponer. Mi hermano Ricardo está por aquí atrás. Por aquí. Entonces, aquí va a estar la del hermano Ricardo. ¿Se alcanza a ver en pantalla? Sí, Sí, señora. Ahí vamos a dejar que el hermano nos exponga ese tema. Estamos como en el colegio y de expositores. Bueno, Excelente imagen. vamos a orar primero para que sea Dios hablando a través de nosotros.
Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, Dios, por tu amor, Señor, y por tu infinita misericordia, Padre. Señor, sabemos que todo, Señor, lo que nosotros hacemos es para, Señor, honrarte, darte gracias, Dios. Y tú nos has dicho, Señor, que nosotros abramos nuestra boca, Señor, y tú la llenarás, Padre. Yo te pido que en este momento, Señor, tú llenes mi boca, Señor, Padre, para poder dar a conocer este tema, Señor Dios bendito, para que conozcamos más a nuestro amado Jesús, Señor, para que sepamos, Señor, lo que tú propiciaste, lo que tú nos diste, Señor Dios, a través de tu Hijo, Señor, que Él voluntariamente vino, Señor, a hacer este trabajo, Señor, a hacer este sustituto por cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú nos des ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido, Dios, que tú lo escribas en la mente, Señor, en el corazón, que lo pongamos por obra, Dios, y lo podamos compartir a otros, Dios, para salvación de muchos, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu misericordia, Señor. Te lo agradezco, Dios, en el nombre de Jesús. Lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así se ha hecho en el nombre de Jesús. Bueno, yo voy a exponer el tema de la sustitución. Dice que la sustitución es un acto permitido por Dios para salvación de la humanidad. Aunque la palabra sustitución no la encontramos como tal en la Biblia, no está escrito esa palabra en la Biblia, sustitución, sino lo da a entender en muchas partes. La Biblia nos habla que Dios es amor, que la esencia de Dios es el amor. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La humanidad entró en este problema por el mandamiento que Dios le dio al hombre Adán, cuando le dijo que le dio el mandamiento de que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dio una sentencia. Le dijo que el día que de él comiere, ciertamente, ciertamente, no le dijo que probablemente o que le podía pasar o que se exponía, no, le aseguró, le dijo, ciertamente morirás. Entonces, Dios tenía que cumplirle lo que le dijo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y sus palabras son santas y sus palabras son verdad. Dios no había podido decirle a Adán, mi hijo, lo perdono, no lo vuelva a hacer, porque él ya había dictado una sentencia. La Biblia nos dice que Dios es amor, pero también nos habla de que Dios es justo y Dios le da a cada uno lo que se merece. La primera sustitución que hubo en la Biblia, y de hecho el primer sacrificio de una víctima inocente, el que lo hizo fue Dios. Dios fue quien sacrificó los animalitos para hacerles vestidos a Adán y Eva, para que ellos no murieran físicamente, porque ya estaban muertos espiritualmente, como nos lo explicaba nuestra hermana ahorita, estaban muertos espiritualmente, pero para que no muriesen físicamente, ellos tenían, o Dios, para que ellos no murieran físicamente, tenía alguien que morir. Y fue el primer sacrificio de animales y fueron los primeros sustitutos. Esos animalitos que Dios sacrificó fueron el acto permitido por Dios para salvación de la muerte física de Adán y de Eva. Ellos, esos animalitos, fueron los que tomaron el lugar de la muerte física de Adán y de Eva. ¿Sí? Nosotros podemos afirmar que Dios, en su infinita misericordia, ama al pecador. Él, a pesar de que Adán había en ese momento perdido
la semejanza con Dios, había dejado su santidad, había pasado a ser, o sea, Dios lo había hecho santo, pasó a ser pecador, Dios lo había hecho inmortal, pasó a morir, de hecho murió espiritualmente, pierde la naturaleza divina que lo hacía hijo de Dios, pierde el reino de Dios, es degradado al reino animal, pierde la comunión con Dios, pierde el ser verdaderamente libre, pasa a ser esclavo del pecado, pierde el ser un hombre espíritu y pues se vuelve un hombre carne, sujeto a sus pasiones, sujeto a sus deseos, sujeto a su nueva naturaleza que lo esclaviza, que es la naturaleza de pecado. Y a pesar de que Dios, de que a Adán le sucedió esas cosas, Dios no dejó de amar a Adán. De hecho, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Porque él necesitaba, él quería que Adán llegara con un corazón arrepentido delante del Señor. Pero no sucedió. Porque Dios sabía dónde estaba. Pero él llegó, fue con excusas. Pero a pesar de eso, Dios no lo dejó de amar. Aunque aborrecía su nueva situación pecaminosa, no había dejado de amar a Adán y a Eva. Entonces, por eso hubo esos sustitutos iniciales, que fueron los animalitos, los que recibieron la muerte por ellos. Pero Dios demandaba, y por ser estos animalitos, no de la misma especie de nosotros, era necesario que para nosotros hubiera un sustituto de nuestro mismo género, un hombre. Porque Dios en su justicia demandaba la muerte del pecador a pesar de amarlo, a pesar de amar al hombre, amar la humanidad, pero también su justicia, porque Dios es justo, tenía que morir el pecado, porque era una sentencia y estaba establecida así. Por eso la Biblia nos muestra en Ezequiel 18:20, dice que el alma que pecare, esa morirá. Dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Aquí nos habla claramente, nos da a entender, y recordemos que en nosotros la justicia de nosotros es Jesús. Es Jesús. ¿Sí? Y la impiedad del impío es su naturaleza pecaminosa, el no haber recibido a Jesús, y irá sobre la persona. O sea, el sustituto no entrará a salvarlo, y esto es por, como nos decían la hermanita antes, es por decisión personal. Eso nos resume que la paga del pecado es muerte. Pero vamos a ver unos ejemplos que están escritos en la Biblia, aunque no de esa sustitución que se hizo de ¿cómo se llama? De Isaac, cuando Abraham, cuando Dios le dijo que le ofreciera a su hijo, lo entregara en holocausto, Dios mismo, cuando ya Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios mismo le gritó desde el cielo y le dijo, no levantes tu mano contra tu hijo, porque ya se había dado cuenta que él lo iba a hacer. Y Dios se proveyó de un cordero para ese sacrificio. Ahí entró esa sustitución del cordero que Dios proveyó en lugar de la vida de Isaac. También Dios proveyó sustituto para la salida del pueblo de Israel. Y ahí fue cuando vino la Pascua, cuando se empieza la Pascua, que Pascua significa
pasar por alto. ¿Qué hizo Dios? Dios llamó a la congregación, a toda la congregación, y les dijo que tenían que sacrificar un cordero. El cordero le dio las especificaciones, tenía que ser macho, de 1 año, sin defecto. Y bueno, dice que lo sacrificarían, lo inmolarían, sería derramada su sangre y la sangre sería colocada en las columnas y en el dintel de las puertas para que el ángel de la muerte no tocara en los que estuvieran dentro de esa casa. Ahí fue cuando Dios libró al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios también puso un sustituto por el pueblo, por los primogénitos de Israel, que fue el Cordero Pascual. Eso es tipificación de lo que iba a acontecer más adelante. En el caso de Adán y Eva, pues ya lo vimos que Dios hace y sacrifica los animalitos para que no murieran ellos. Ahora, por nosotros, por la condición de pecado, nosotros merecíamos morir. Era nuestra condición, era nuestro final, era nuestro destino el que tenemos, pero Dios no quiere esto para la humanidad. Dios provee un sustituto para nosotros. Es decir, que Jesús vino y pagó por mí, vino y pagó por cada uno de nosotros. Él tomó el lugar del pecador y como nos lo explicaban ahorita en la remisión, cuando en Isaías 53:6 que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El justo, el que no había cometido pecado, el que nació sin pecado por su concepción, por su engendramiento, el que se mantuvo sin pecado, el que decidió tomar lo bueno y desechar lo malo, el que creció en gracia y sabiduría, el que se guardó, el que fue tentado en absolutamente todo y todo lo hizo porque él era nuestro sustituto. A eso lo envió Dios. Él vino y vino voluntariamente. Nosotros podemos ver en la Biblia, en las escrituras, ciertos que se me fue la paloma, ciertos versículos bíblicos de cómo nos muestra Dios ese sustituto. En Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que recordemos que Dios nos ama, pero aborrece nuestro pecado, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos, aunque la palabra sustitución, como ya no aparece, la vemos implícita acá. También nos habla en Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó por nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado porque se mantuvo santo, y él se refugiaba en Dios porque Dios era el único que podía guardarlo sin caída. Recordemos que él hacía oraciones y clamaba para que Dios lo guardara, Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Perdón, estaba leyendo Corintios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios. La justicia de Dios es muerte.
tenía y era necesario que hubiese muerto para pagar la justicia o lo que Dios había dicho, ciertamente morirás. Era necesario que interviniese la muerte, porque Dios no perdona pecado. Como nos lo explican ahorita en el momento de nacer de agua, pues esa muerte de Jesús pasa, toma mi lugar, ¿sí? Toma a Jesús mi lugar y ya no se me va a cobrar a mí, ya le cobraron a Jesús. Ya Jesús pagó por mí, ya Jesús me reemplazó, me sustituyó en la cruz del Calvario. Pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me ama y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos claramente cómo este acto de sustitución fue llevado absolutamente por Jesús. Todo lo que yo debía pagar, Jesús lo pagó por mí. Todo lo que el Padre lo envió a hacer, Él lo hizo para tomar mi lugar, para pasar allá. Como dice en Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ya Él nos salvó de la condenación, nos salvó del juicio del trono blanco, nos salvó del Hades, nos sacó de allá. Por eso es tan importante saber que nosotros tenemos un sustituto que fue herido, despreciado, desechado, experimentado en quebranto, que nosotros nos escondimos de él el rostro, lo menospreciamos, no lo estimamos. Él llevó ya nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Fue el sustituto, fue el que llevó el castigo de nuestra paz, porque había una enemistad entre Dios y nosotros por causa del pecado, y el castigo que recibió Jesús fue para amistarme con Dios, fue para que yo pudiera ser hijo. Gracias a Jesús, yo puedo, al recibirlo a Él, tener la potestad de ser hecho hijo de Dios. Jesús ganó ese derecho para mí, al ser mi sustituto, al estar en la cruz y morir por mí y recibir el castigo que yo era el que merecía. El castigo de mi paz fue sobre Él, y nosotros por su llaga fuimos también curados, por su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Gracias a Jesús nosotros tenemos pensión. Él vino a sufrir todas estas cosas por nosotros. O sea que en Jesús yo puedo ver desde su nacimiento, desde su vida, desde su muerte, su resurrección, todo lo que Jesús ganó para mí, porque Él vino en lugar mío. Vino para que yo no fuera y no sufriera el castigo por mis pecados. Ya Jesús, y al nacer de agua, como se ha hablado ahorita, podemos, ese sustituto logra el objetivo conmigo, y le doy gracias a Dios por eso.
¿Por qué se necesita un sustituto? Porque el hombre peca y pues merece morir. La paga del pecado es muerte. Porque el hombre en condición de pecado está bajo maldición. ¿Sí? Porque la Biblia nos dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué más maldición que esa? Estar destinado a ir al infierno. Pero gracias a Jesús, nosotros, por tener ese sustituto, nosotros podemos escapar de la maldición. Nosotros estábamos bajo la ira de Dios, aunque, bueno, la ira, bueno, es como más un término humano para que lo entendamos, porque la ira es una obra de la carne, pero sí Dios estaba enojado con nosotros, porque, pues porque nosotros estábamos en pecado y necesitaba, y el castigo era la muerte. Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por estas cosas que encierran la vida y la vida espiritual de un hombre, se necesitaba un sustituto, se necesita un sustituto, y aún las personas que están fuera de la iglesia, porque hay muchas congregaciones que también están fuera, necesitan conocer a este sustituto. Nosotros somos los llamados a dar a conocer este sustituto, a dar a conocer que Él vino ya y lo hizo. Que nosotros por sí solos no podíamos, por eso es necesario que las personas entiendan claramente lo que significa salvación. Y salvar es evitar una situación ya dada. ¿Y cuál es la situación ya dada? Que estábamos condenados. Gracias a Jesús y a ese sustituto hermoso, nosotros podemos tener vida, vida en abundancia. Jesús nos libra de la maldición, porque dice que el acta de los decretos que nos era contraria la clavó en la cruz del Calvario, porque Él es mi sustituto. Me salva Jesús de la ira de Dios. Ya el enojo de Dios ya fue cobrado en Jesús. Ya Jesús pagó por mí. Por eso dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Con el castigo, y el castigo que recibió Jesús, Jesús fue golpeado como el peor criminal, siendo inocente. Siendo inocente. Vamos a ver los requisitos que se necesitaban para ese sustituto. Necesariamente tenía que ser un hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el sustituto debía ser un hombre, no podía ser un Dios. Tenía que ser un hombre. Por eso Jesús dice, Filipenses 2, 5, 6, dice que tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, hecho semejante a los hombres. O sea, era necesario que fuera un hombre. ¿Por qué? Porque al este hombre ya darnos esa victoria, pasa a ser de sustituto a ser ahora mediador entre Dios y nosotros. También el sustituto tenía que ser santo. Santo. Porque primero que todo era necesario. Si Jesús hubiese pecado una sola vez, se pierde Él y nos perdemos todo. No habría oportunidad de salvación. No habría. Y Jesús se había perdido también. Entonces era necesario que fuera santo. Por eso él todos los días oraba a Dios para que lo guardara.
Él todos los días, a pesar de ser tentado en todo, él decidió tomar lo bueno y desechar lo malo. El sustituto también tenía que ser inocente. Inocente. En Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él era santo, inocente, sin mancha, sin pecado. El sustituto también tenía que hacerlo voluntariamente. Allá en el cielo estaba el Padre, el Creador, el Verbo y el Espíritu Santo, y hubo la pregunta, ¿quién irá? Y el Verbo dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Él vino voluntariamente por nosotros. ¿Qué podemos entonces dar como definición de la sustitución? Que es un acto permitido por Dios para salvación de los hombres. Mediante el sacrificio de Jesús, su vida, su nacimiento, su muerte y su resurrección, Él toma el lugar, recibe el castigo por nosotros, ocupando el lugar de la víctima inocente, el sacrificado por los injustos, sacrificado por nosotros. Por eso es necesario que nosotros lo recibamos, no aceptarlo, recibirlo. Es necesario recibirlo. Y para recibirlo es necesario conocerlo. Si nosotros no lo conocemos, no lo podremos recibir. El sustituto, para que nosotros nos libre de esa condenación, debemos recibir. No solamente tener un conocimiento de sabiduría o de lo que dice la Escritura, sino de esa relación con Jesús, de mirar el sustituto, lo que hizo por mí y hasta dónde fue por mí, hasta dónde recibió el castigo por mí. Valorar eso que Jesús hizo en la cruz por nosotros, no mirándolo de lejos, sino al contrario, todos los días diciendo y tomando la decisión de guardarnos para Él, porque a Jesús le costó mucho. Jesús recibió el peor castigo para que nosotros de pronto con una mala mirada, de pronto con una mala palabra, así no sea una grosería, pero con hablar mal, con el juzgar, estemos despreciando el amor de ese sustituto hacia nosotros. Por tanto, Dios ya proveyó esto para nosotros. Dios ya nos dio ese sustituto. Que Dios nos ayude para que todos nosotros podamos amarlo cada día más y amar a nuestro Padre porque Él fue el autor intelectual de todo. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Hermano Ricardo, me sorprende. Dijo alguien, he creado un monstruo. hemos creado excelentes tutores en estos cursos y yo los felicito, de verdad, muchas felicitaciones a mi hermano Ricardo por su excelente exposición, a mi hermana María Pilar por su excelente exposición. Justificar estos temas lo confrontan aún, ¿sí? Yo como oidora en este momento me confronto bastante en cuanto a ese precioso sacrificio de Jesús, que Él sigue siendo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre sigue siendo hombre, y que nos es necesario, lo que acabo de decir mi hermano Ricardo, seguir creciendo en esa relación, en agradecimiento a ese
acto de entrega, de muerte. Entonces les agradezco mucho esta disposición y me sorprende mucho que no se pusieron ustedes dos de acuerdo, pero el tema está muy propicio, lo podemos unificar, se puede establecer uno con el otro porque no puede haber remisión si no hay un sustituto, ¿sí? Y no puede haber salvación si no hay un sustituto, y pues aunque esté implícito en la Biblia, me va mostrando esa sustitución. Yo mientras que el hermano Ricardo hablaba, me acordé de la que Jesús dijo en Juan 3:14, que así como el hijo como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, ya se había profetizado esa sustitución, ya se había evidenciado desde el principio, desde la iniciativa de Dios, pero llegaría el momento en que se iba a desarrollar a través del mismo hombre Jesús, ese precioso sustituto que iba a llevar el castigo, la muerte física, la muerte perpetua y la muerte eterna. Entonces esto los felicito porque el tema salió muy lindo. No sé si hay preguntas, quieren sustentar algo más. ¿No? ¿Sí? Porque cuando estamos enseñando convencimiento de justicia, ahí estamos hablando del sustituto. Ahí estamos presentando a ese hombre santo, limpio, puro, justo, tan humano como todos los humanos que hemos pecado y que necesitábamos ese humano, un humano tan humano como nosotros. Entonces, una característica o una evidencia que muestra Hebreos 2:14, este sustituto, dice que tenía que ser semejante a nosotros en todo. Y de pronto no habíamos entendido por qué estas clases en el tercer módulo, porque es que en el segundo módulo estuvimos casándonos, conociendo a ese hombre con el que nos comprometimos, y ya ahora que convivimos con él, ya podemos hablar con mayor propiedad, con mayor suspiro, con mayor convencimiento de qué es esa obra preciosa que él hizo. Yo siempre pongo el conocer a Jesús igual que una persona va conociendo a su ayuda idónea y determina casarse. Entonces, cuando uno está en el módulo 2, está conociendo a esa persona, todavía no le conocen la totalidad, pero sí tiene un gran conocimiento, como fueron las 5 preguntas, para poder organizarse con esa persona, decirle que sí y me caso con este hombre, me caso. Pero cuando ya voy a convivir, ya me determiné que él sea mi Señor, mi Salvador, pues ya empiezo a conocer muchos más detalles de una persona, porque una persona uno no la conoce en la totalidad antes de casarse, sí la debe conocer bien para casarse, pero una persona aún en la convivencia se conoce mucho más, ¿sí? Y es más, año tras año surgen más cosas cuando uno convive con una persona, ¿sí? Entonces es necesario entender que ustedes ya conviven con Jesús, ya están entendiendo mucho más este detalle de amor, de salvación, esa entrega por la iglesia, que él como sustituto, toda su vida se preparó para ser el sustituto. Cuando yo enseño convencimiento de justicia, aunque no tenga la clase, el título de sustitución, estoy hablando de él, el que me va a sustituir, el que me va a reemplazar, el que va a ocupar mi lugar allí ante el sacrificio, ante el cobro del pecado, ¿sí? El que va a ser desangrado, por el cual debe haber remisión, por el cual puedo nacer de agua, ¿sí? El cual su sangre va a ser ese borrador. Entonces, por eso un tema va unificado con el otro, y por eso espero que han aprendido mucho, porque yo aprendí, yo reforcé, y yo suspiro más en cuanto al amor que le siento a mi amado hombre Jesús, el agradecimiento que le siento. Ayer dicté una clase sobre recibir a Jesús, y fue una clase interesante donde aquí el hermano Ricardo testificó como el apóstol Pablo, ya no vivo yo,
testificó su carta, y yo veo que todos los discípulos van testificando esa obra preciosa. Entonces las citas bíblicas son como esa carta, ese testimonio que cada persona da en toda la Biblia sobre esa muestra de amor, esa salvación, el ser agradecido, el convivir, el seguir creciendo con la persona, el valorar el trabajo de la persona, el agradecerle toda la vida, el amarle más y más y más. Y pues de hecho serle fiel, ¿no? No sé si alguien quiera preguntar, alguien quiera aportar, porque necesito que para el viernes, si hay la posibilidad de que haya otras 2 exposiciones, mucho mejor, o 3, con eso con cada exposición reforzamos y pues nos alistamos para esa graduación, y pues estamos aquí verificando su trabajo como obreros, porque ustedes son los que van a darle cuentas al Señor, ustedes son ya los atalayas que Pastora, estarán pastora, Dime, mi hermanita. pastora, ¿me puedo apartar o comprometerme para el viernes? Sí, señora. Mi exposición. Listo, Queda bueno, pastora. postulada. Muchas gracias. Pastora, buenas noches. Hola, mi Y hermanita. buenas noches, hermanos. Yo también quiero el viernes. Ah, listo, ya tengo mis 2 expositores. Bueno, vea, gloria a Dios. Gracias. Esto era lo que necesitaba, que pudiéramos, ¿cómo se dice eso? Como manifestar ese conocimiento. Yo no sé si usted ha visto las parejas o su esposa, su esposo con los años que se van queriendo más, pues ellos van resaltando más detalles. Entonces, para mí los que exponen es como darle ese detalle a Jesús, exponer más ese amor que le sienten a Jesús. Entonces, pues yo los felicito. Si no se van a demorar 1 hora, pues alcanza a exponer otro. Es que yo les dejé 1 horita cada uno, pero yo sé que puede que nos demoremos menos. El punto es que usted tenga libertad de exponer el tema, ¿listo? Y para las preguntas, pues yo le ayudo, aquí estoy. Y pues de hecho yo aprendo, los felicito porque hoy aprendí mucho más de ese hermoso sustituto, ¿no? Y por eso lo amo más, porque uno con el tiempo puede decir, oiga, amo a mi hijo porque me honra, porque es respetuoso, porque mire todo lo que hace por mí, ¿sí? O amo a mi esposa, amo a mi esposo por estos detalles. Cuando yo conozco más a Jesús en estas clases, wow, le puedo decir, le amo más, porque mire esas muestras de amor, esos detalles, y le amo más. Entonces, para mí el módulo 3 es un módulo de amar, ¿no? Entonces, pues, Paz, ¿cómo así que no lo una pregunta. conoció? Dime. Paz, es que yo estaba como un poquito confundida o tenía como 2 puntos de vista diferentes en cuanto a la remisión. Bueno, porque en nacer de nuevo, cuando yo le pido a Dios que en el nombre de Jesús borre, lave, limpie, purifique y esconda mis pecados, ¿sí? Y que otra era el remitir las ofensas y todas las cosas de pronto que a veces me pasen, que alguien me ofenda, que alguien sí, yo lo remito a través del nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Sí, señora. O sea que cuando nazco de nuevo es la misma remisión, pero Sí, no lo había pero ya entendido remisión así. personal, sí, señora. Es exactamente lo mismo, pero ya es mi remisión. Una cosa es el remitir que yo haga por otra Por persona otra cuando persona. le perdono, porque Ah, a veces yo no me ofendo con alguien, entonces tengo que ir a orar por ese alguien, y entonces yo le entrego la ofensa de ese hombre o esa mujer, ese humano que me falló, y lo presento a través de ese otro humano, como es Jesús, ah, nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección. Entonces ahí, sí. eso es lo hermoso del perdón. Pero ya cuando hay remisión, para mí es cuando yo recibo mi perdón, cuando ya surge ese perdón, pero es igual a través de ese mismo hombre, ese mismo sustituto,
Ahí es donde ocurre este acto de sustitución y este acto de remisión. Ah, ok, vale. Gracias, mi pastor. A ti, Linda. Inclusive gracias por esa pregunta, porque siempre para el perdón tengo que pensar en la sustitución. Siempre, tanto en sustitución como en remisión. ¿Por qué? Porque voy a pedir perdón o perdonar o entregar la ofensa a esa persona, el esposo, el hijo, la hija, ¿sí? Yo tengo un muchacho me estaba fallando, uno de mis hijos, fallando hace unos meses seguido, pero era que lo perdonaba y a las 2 horas volvía y fallaba. Y varias veces al día me fallaba de la misma forma. Entonces, el Señor me enseñaba a remitir 1, 2, 3, 10 veces en el acto de convivencia, en el acto de vivir con un inconverso, con una persona que tiene una costumbre, maña o resabio o esclavitud de un pecado. Entonces uno lo que debía hacer era continuamente presentar a esa persona por medio de otra persona. Presento un imperfecto por medio de un perfecto para que haya remisión. Entonces, mire que continuamente, sin habernos dado cuenta, estábamos usando sustitución y remisión. ¿Sí ve? Entonces, yo no sé si a ustedes en la casa les ha pasado que una persona les falle 2, 3 veces. Entonces, por eso es que siempre va a orar, va a pedir sustitución, va a pedir remisión por esa persona. A su ¿Sí? hijo. Y ya cuando uno nace de nuevo uno, entonces ahora la remisión es para uno, la sustitución es personal, para uno. ¿Listo? No sé si quede clara. Sí, sí, señora. Creo que sí. Bueno, yo los felicito por esta disposición. Por favor, sigan repasando los temas. Si pueden, podemos exponer el viernes las 2 personas con la ayuda de Dios, Yaney y Angélica. Y bueno, si también se puede una tercera persona, lo Yo, alcanzaremos. pastora, con Gloria. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, Yaney, Gloria y ahí trataré. Angélica, con la ayuda de Dios. Cada Con uno la puede ayuda de exponer. Dios, sí, señora. Cada uno puede poner una media hora, 40 minutos, alcanzamos. Pero que ustedes se van dando cuenta que estos temas son muy hermosos, ¿sí? Y me van llenando más de amor por el hombre Jesús, el que pronto viene a recoger la iglesia. Entonces vamos a orar y con estos temas lo que nos estamos es preparando, reforzando esa relación. ¿Listo? Vamos a orar para quedar despedidos. Muchas gracias, hermano Ricardo. Muchas gracias, hermana María Pilar. Y que el Señor Dios Todopoderoso les abra puertas, les ponga muchos discípulos y que estén trabajando aquí con 3,000 obreros como tutores. Bueno, Ricardo ya está trabajando, pero espero ver a Pilar, espero ver al resto, aunque Angélica también está trabajando con los niños, y Jané, y bueno, yo veo que aquí varios están trabajando con los niños. Pero es lindo esforzarnos a dictar la cartilla, ¿sí? Llevar estos temas de la cartilla, primero lo primero, las 5 preguntas, después pasar a más al conocimiento de Jesús, ¿sí? Y hasta que una persona sea fruto, hasta que llegue esta persona ya determinó su salvación, se hizo responsable de su salvación. ¿Listo? Como yo los veo a ustedes. Entonces vamos a estar orando para quedar despedidos y que Dios Todopoderoso me los recompense. Señor y Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias, Señor, porque yo veo que su obra preciosa a través del hombre Jesús se ha hecho visible y tangible en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que lo que a mí me han enseñado, que lo que tú me trajiste a mí en mi salvación, ya mis hermanos lo han recibido y tú, Señor, estás haciendo con ellos crecimiento. Tú eres el que das el crecimiento y tú mismo
traes para cada uno ese precioso regalo de remisión, de sustitución y quizás continuamente remisión cuando tenemos que perdonar a las personas, quizás continuamente por medio de los méritos de Jesús, su nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección. Quizás pensamos en esta sustitución, en este hombre que se puso en nuestro lugar. Yo le doy gracias, Señor, porque usted ha sido propicio, porque usted ha facilitado todas las cosas, porque usted nos ha otorgado este hermoso aprendizaje, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, ayúdanos a dar mucho, mucho fruto, Señor. Se lo ruego, amado Padre nuestro, y ayúdanos a valorar cada detalle que Jesús ha tenido con nosotros y que seguimos conociendo más detalles de esta hermosa salvación, Señor. Yo le doy gracias, Señor, por la valentía, Señor, la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, la inteligencia que usted le ha puesto a cada uno de mis hermanos, porque ya son ganadores de almas, porque ya tienen el conocimiento del evangelio, porque ya tienen el entendimiento, ya tienen ojos para ver y oídos para oír, porque ya tienen la ciencia del evangelio, el amor por los perdidos. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque tú, Señor, has revelado esta salvación tan grande y los has contratado y has firmado contrato con cada uno, Señor, con todas las prestaciones de ley, con todo lo que se necesita para sus vidas, Señor. Yo sé que tú ya lo hiciste y yo te pido que pongas muchas personas a sus alrededores, amigos, conocidos, vecinos, familiares, a nivel virtual, puedan seguir ganando almas a nivel presencial, pero que hagan muchos discípulos. Confírmales el llamado, confírmales los dones, erradica ese temor, Señor, y dale la capacidad de sustentar más su salvación, de representar más el evangelio, se puede decir, ser mayordomos de esta obra del evangelio. Gracias le doy, Señor, por la mayordomía de salvación que está llevando cada uno. En el nombre de Jesús, gracias te doy para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lo recibimos así hecho. Amén y amén. Bueno, ustedes se dan cuenta que, Amén, que les pastora. envié. Amén, amén. Yo les envié una invitación sobre una enseñanza extra que no había dado ni con ustedes sobre recibir a Jesús. Entonces, en el transcurso de las enseñanzas, he visto unas necesidades de aclarar ciertos temas porque las personas les quedan vacíos. Entonces, envié ayer una invitación, la voy a volver a enviar mañana para que puedan asistir, así no sea su curso, y pues obvio que las personas que puedan, ¿no? Es a nivel voluntario, porque esta invitación de recibir a Jesús es para enseñarles un poquito sobre el poder del evangelio, sobre el crecimiento que tiene una persona, que ahí voy a hablar de cómo han crecido ustedes, y por eso me es importante que puedan asistir a este trabajo, ¿sí? Entonces, pues gracias le doy a Dios, que el Señor ha hecho con ustedes una obra preciosa. Bueno, que descansen, que Dios me los bendiga, pueden prender sus cámaras, se pueden Amén, despedir. Paz. Muchas Dios los gracias. bendiga a todos. Bien, Buenas noches. gracias. Amén. Gracias a ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Enseñanza, Pastora María, mucho gusto, gracias. Bueno, amén. Dios me los guarde, me los bendiga y me les dé mucha más bendición. Gracias, pastora. muy Gracias, amable. pastora. Bendiciones y bendiciones, hermanos. Amén, amén. Dios los guarde y que descansen. Tengan un sueño.